ustedes van a estar repartiendo unos papelitos y algo para anotar, porque vamos a hacer una pequeña dinámica para empezar. Levanten la mano los que no tienen lapicera o lápiz. Gracias, Beto. Y ahí les están repartiendo. La idea que anotemos acá, en primer lugar, es una promesa que Dios me haya dado a mí a nivel personal. Algo que Él ya me haya dicho en su momento y que todo por ahora no lo veo cumplido. A nivel personal, y ahora vamos a estar hablando que hay promesas a nivel general para nosotros como iglesia, pero arranquemos a lo largo del tiempo que voy a estar compartiendo. Vayan tratando de recordar, porque estoy seguro que Dios habla, de eso estoy seguro, pero tratemos de ir recordando alguna promesa que Él me haya dado a mí, primeramente. A mí, y ponen su nombre en el lugar del mí. Y ahora, una vez que tengan todos para anotar, me hacen un ok del fondo y arrancamos. ¿El ok del fondo? No llega el ok del fondo. Está el ok del fondo. Perfecto. Hoy quiero compartir de una palabra que Dios me habló. Cuando Dios me habla con tiempo lo digo, y cuando Dios me habla en último momento también lo digo, y esta vez me habló a medio último momento, y fue la noche del lunes. La verdad no había pasado un buen día, y cuando me levanté tenía 4 palabras en la cabeza. Y Dios no es nunca de hablarme a mí en sueños, y no es que me haya hablado en sueños, pero me levanté con 4 ideas muy puntuales, y es sobre eso que hoy quiero compartir. Y Dios lo que me decía es que Él para este tiempo está necesitando una generación profética, derecha y segura. Derecha como antónimo de torcido, no como antónimo de izquierda, por las dudas. Profética, derecha y segura. Y en base a eso, vayan anotando las promesas de Dios mientras, pero vamos a arrancar leyendo 2 de Pedro 3, del 8 al 18, que dice así: Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con todos ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían ustedes vivir con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente el día de la venida del Señor? Ese día, repite, los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle, sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como nos escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Él en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya tienen y saben esto de antemano, manténganse alertas. No sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén.
es interesante que acá está hablando de una promesa no a nivel individual como les pedí que anoten, pero a nivel general, y es la promesa de que Él va a venir a reinar y con Él un cielo nuevo y una tierra nueva. Y a veces nos preguntamos por qué Dios tarda en venir a reinar, y la realidad que acá Pedro bien explica, y es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. O sea, es como la imagen esta del Padre reteniendo a Jesús, y esto lo vamos a estudiar más a fondo en Apocalipsis, por eso vengan a Lecam, pero es el Padre no decidiendo no llevar a cabo del todo su plan, porque quiere que muchos lleguen a conocerlo a Él y desarrollar una actitud con Él. Pero acá dice, hay gente que estas enseñanzas no solo no las entiende, sino que va constantemente a distorsionarlas o tergiversarlas, como dice acá. Pero dice, ustedes las tienen que conocer y porque las conocen van a saber estar alertas. Pero es muy interesante que en los versículos, por la mitad de lo que leíamos, en un momento dice, sabiendo todo esto y esperando esta promesa, ¿no deberían vivir ustedes con devoción siguiendo una conducta santa? Y esta es una pregunta que obviamente la respuesta que el autor, en este caso Pedro, desea de nosotros es que digamos, sí, debemos vivir una vida de devoción y llevar una vida santa, pero para allanar el camino un poco, ¿qué es devoción? Cuando hablamos de devoción, ¿de qué estamos hablando? Si vamos al diccionario, porque Dios habla a través del diccionario, una de las definiciones de devoción que encontramos dice prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Prontitud es la disposición de mi corazón, qué tan dispuesto y disponible estoy para rendirle culto a Dios, para ir al altar todos los días y hacer su santa voluntad. Rendirle culto a Dios es adoración con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, como venimos hablando, y esta idea de culto, como también venimos aprendiendo en los grupos de crecimiento, que tenemos que aprender a vivir la cultura del reino. Es, si entendemos que Dios está retrasando su promesa, y eso no es tardanza, sino que es que quiere que muchos lleguen al arrepentimiento y a conocerlo a Él, tenemos que vivir con devoción. Eso quiere decir que tenemos que morir todos los días en el altar y decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto dice que están esperando ansiosamente la venida del Señor. Y yo me pregunto, ¿qué tan ansiosos esperamos eso? O mejor dicho, me pregunto si siquiera tenemos presente que hay un rey que quiere venir. Y dice, esfuércense por esto, para que Dios los halle sin mancha y sin defecto en paz con Él. Y para estar en paz con Él, ¿qué es lo que hay que hacer? Propiedad transitiva. Si dicen que aman a Dios y no aman a su hermano, estamos en problemas. Si queremos estar en paz con Dios, tenemos que estar en paz con nuestro hermano. Y vivir en santidad es un esfuerzo, es algo que tengo que estar consciente todos los días de lo que Dios me demanda. Y esta idea tenemos que tener presente, ¿no? De estar alertas. Estar alertas es conocer la Biblia a tal punto que nuestra vida se configure como un celular lleno de alarmas que sepa distinguir cuando algo está mal. Y tenemos que crecer, y como dice que la Biblia que desarrollamos estas alertas, creciendo en gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador, Señor y Salvador. No solo conocerlo como Salvador, sino conocerlo como Señor y viviendo como Él manda. Y creciendo en gracia hacia con los demás. Como si vamos con Jesús y Juan el Bautista, de los dos decía que los dos crecían en gracia y en sabiduría. ¿Cómo lo hacían? Porque vivían en la presencia del Señor. Me estoy adelantando, pero tenemos que vivir en la presencia del Señor todos los días si queremos crecer en gracia y en conocimiento y desarrollar este sistema de
alarmas espirituales que nos dice de nuestro propio corazón en primer lugar, che, quizás hay algo que está andando mal. Pero Pedro dice que Pablo escribía mucho sobre estos temas y la verdad que vamos a ver ahora que es verdad que Pablo escribía mucho sobre estos temas, pero me resulta muy interesante, ahora vamos a leer en la última carta que escribe, que es la carta a Timoteo, que no solo que él escribía muchos temas, sino que también lo mandaba a Timoteo. Che, Timoteo, vos hablá de estos temas porque son importantes. Y segunda de Timoteo 4 va a decir así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Y este versículo conocido: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Vemos la idea de la venida completamente presente en estos pasajes, no solo al principio de lo que leíamos, sino también al final. Me espera la corona de justicia a mí porque amaba su venida, porque tenía eso tan presente que daba mi vida por ello. Pero dice, en presencia de Dios que ha de venir, y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y los muertos. Es como arranca esto. Y dice, en presencia de ese Dios en la cual crecí, es que yo te doy este encargo y es que prediques la palabra. Predica la palabra porque yo velé por tu generación, pero ahora te toca a vos velar por esa generación y por lo que sigue. Y es muy interesante esto, ¿no? Que Pablo, a punto de morir, está mirando para atrás y mirando para adelante. Y mira lo que deja, pero dice, los dejo en buenas manos porque hay un encargo que sé que se va a cumplir. Y es que vos vas a ser prudente y vas a predicar la palabra que tenés que predicar. Porque, de vuelta, va a llegar el momento que la gente va a ir a escuchar a la gente que le diga que sí a lo que quiere escuchar. Nos pica el oído, nos molesta un poquito lo que me dijeron y al toque voy a buscar otra opinión. Y lo hacemos, es normal, pero no está bien. Y tenemos que dejar de normalizar actitudes que son pecaminosas. Por eso es que tenemos que desarrollar un conocimiento y un amor por la palabra. Dice, persistí en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima. Y también esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta corregir? ¿Cuántas veces hacemos la vista gorda porque no queremos confrontación? Pero si queremos vivir en paz con todos, a veces también es necesario confrontar, pero vamos a tener que aprender a hacerlo de la manera correcta también. Y Pablo se preocupa por esto y se ocupa por este tema. Por eso es que le escribe a Timoteo y por eso es que le enseñó a Timoteo. Pero en Filipenses 2 también va a escribir así. Así que del 12 al 18. Después de decir que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y toda esa enseñanza que es conocida, dice así. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas y contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida.
Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Es como Pablo escribiendo ya sobre lo que va a terminar de escribir después en lo que leíamos a Timoteo, ¿no? En Timoteo dice, he corrido la fe. Y acá dice, yo sé que que cuando llegue el momento me voy a sentir satisfecho de no haber corrido en vano. ¿Por qué? Porque en ustedes, en la iglesia de Filipo, he dejado una iglesia que me es obediente tanto en mi ausencia como en mi presencia, que entendió el mensaje que yo les estaba predicando y conoció al Cristo de quien ese mensaje habla. Y por eso es que a esa iglesia Pablo le escribe y los anima. Los anima a no perder el gozo. Los anima a comprometerse aún más con su ministerio y con su llamado. Y les dice, por eso les dice, vivan en paz unos con otros, porque de vuelta no podemos desarrollar nuestro ministerio separados los unos de los otros. Y les dice, ustedes tienen que ser una generación que contrasta. La generación del mundo está torcida y depravada, y ustedes tienen que brillar en medio de ellos como antorchas encendidas que arden e iluminan. Entonces, en este sentido, Pablo dice, Cristo es el que pone en ustedes el querer como el hacer. ¿Y qué es esto? Que tenemos la capacidad de hacer lo que queremos hacer y tenemos que simplemente someternos al Espíritu y conectar esas dos partes. Y matar la carne. Pero es muy interesante esto, ¿no? Que dice, como una generación que arde, que brilla. Gracias, Daniels. Manteniendo en alto la palabra de vida. Es imposible brillar y vivir una vida santa separados de la palabra y de conocer la palabra. Pero cuando vivimos la vida que Dios quiere que vivamos, Cristo, la palabra, es exaltado. Y Dios, desde todos los tiempos, siempre estuvo buscando gente que lo escuche y haga lo que Él le está pidiendo y que lo conozca. En Jeremías 6, voy a leer el versículo 10 y los versículos 16 y 17, dice, ¿a quién hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, no se complacen en ella. Así dice el Señor, deténganse los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él, así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Constantemente Dios está buscando gente que lo escuche, que se comprometa con su plan, con su diseño, con su mensaje y que se ocupe de velar por los demás y de llevar a cabo ese plan. Pero necesita gente que lo escuche. Pero no tenemos esta tendencia natural en nuestro ser a buscar maestros de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios deseos, a nuestros propios placeres. Y escuchar otros maestros termina tapando mis oídos a escuchar al verdadero, porque se empieza a confundir su voz. Y su voz no se puede confundir porque es clara y potente como el estruendo de muchas aguas. Y a esos que no lo quieren escuchar, Dios les dice, revisen sus caminos. Y es muy interesante que dice, pregunten por los senderos antiguos. Deténganse en sus caminos y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuáles son los senderos antiguos? Los senderos de aquellos que caminaron antes de nosotros. Y es aprender, porque si es lo que Dios me está hablando, es que es imposible ser una generación que brilla como estrella, se ilumina y arde,
desconectada tanto de los que vinieron atrás como de los que vienen adelante. Es imposible, tenemos que aprender a caminar en fe, aprendiendo de los aciertos y de los errores de los demás. No idolatrando el pasado, pero sí aprendiendo. Versículo conocido, Habacuc 2, dice: me mantendré en mi guardia, me ubicaré sobre la muralla, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi queja, Señor. O sea, antes de seguir leyendo, ¿no? El tipo ya se paró como ese centinela que Jeremías dice que el pueblo no se está plantando en ese rol. El tipo se quejaba, pero estaba velando. El tipo se quejaba, pero estaba velando. Y por cuanto estaba velando, escuchó la respuesta del Señor. Versículo 2. Y el Señor me respondió: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas, para que se lea de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Y no voy a hablar de Lutero y la tormenta hoy, pero el insolente por la fe vivirá. Y acá lo que está diciendo es: vos, el que escucha, graba la visión, y los que después lean esa visión van a ser afirmados. Y la van a conocer y van a depositar su fe en esa palabra. Y por cuanto van a creer, van a obedecer y van a alcanzar la vida. Porque lo que nos va a sostener siempre en la espera, y lo que te va a sostener en la espera de esa promesa que anotaste, tanto a nivel individual como a nivel iglesia, es la fe. Y en Juan, Jesús les enseña a los discípulos, les está explicando que separados de Él no pueden hacer nada, pero que después va a venir el Espíritu Santo y los va a guiar a toda verdad. Y en ese contexto les dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Ideas completamente torcidas. Actuarán de ese modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se les había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Pero el Espíritu Santo nos recuerda y tenemos que hacerle caso a las palabras de Jesús. De vuelta, para que nuestro corazón, cuando venga el día malo, y sobre esto del día malo después voy a volver para más hacia el cierre, pero para cuando venga el momento complicado, salven las alarmas y me digan: Dios sigue estando con vos. Y hay una fe que se tiene que mantener viva y te va a sostener. Y tenemos esta seguridad y tenemos que afirmarnos día tras día en esta seguridad. Y hay versículos y versículos y versículos que nos van a afirmar, pero un par. Primera Tesalonicenses 3, 12 al 13. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Fortaleza interior que nos lleve a amarnos más y que nos lleve a crecer en santidad, para que cuando venga ese día, Dios nos encuentre como nos tiene que encontrar. Judas 1, 24 y 25. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. Al único que es poderoso de guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de Él. No es por lo que yo puedo hacer, es por lo que Él ya hizo. Pero yo camino en base a entender y amar, comprender lo que hizo y amar a quien lo hizo.
necesitamos crecer en esa seguridad. Y Pedro va a escribir sobre esto y también va a decir, 1 Pedro 3, 18 y 20 al 22. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, y el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que vuelva a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes también. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y las potestades. Pero es muy loco esto. Refuerza que todo es por fe y por el sacrificio de Jesús. Pero dice que en los días de Noé se veía lo mismo que estamos esperando hoy. Que la promesa, que parece que tarda, es porque Dios espera con paciencia para la salvación. Pero en ese esperar con paciencia para salvación, tenemos que vivir con un compromiso real, acorde a nuestra identidad de salvos y limpios. Y esto es un compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Porque nuestra conciencia a veces es lo que más nos condena. Y por eso tenemos que afirmarnos en la salvación que encontramos en Él y en la restauración que encontramos en Él, porque Él es el que nos lava. Pero de esta comparación con Noé y con los días de Noé, es muy interesante que dice, por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, Hebreos 11:7, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Habacuc que decía, el justo por la fe vivirá. Fe es creer en Dios y creerle a Dios. Es escuchar y confiar, es caminar sobre lo que Dios le dijo, aunque parezca imposible. ¿Quién iba a construir un arca cuando nunca había llovido? El que escucha a Dios y el que le cree a Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, va a decir el Nuevo Testamento. Pero dice, son herederos de justicia. ¿Por qué? Porque a través de la fe en Cristo somos coherederos con Él. Y es su justicia la que el Padre ve y no la mía. Y eso nos tiene que dar más seguridad todavía. Al único y sabio Dios que es capaz de sostenerlos, Él los va a guardar en el hueco de su mano y los va a librar de tropiezo mientras caminen con Él. Y esto no lo vamos a leer, pero Jesús en Mateo 24 va a enseñar sobre estas cosas también y va a decir que cuando los días de que en los últimos tiempos van a ser como los días de Noé. Y en el medio de esa enseñanza, una de las cosas que dice es esta imagen, esta parábola del siervo prudente y el siervo imprudente. Y va a decir que el siervo que no espera que venga su señor, descuida las cosas de su señor. Pero el siervo que está esperando algo, se va a ocupar. Y es muy interesante que de lo que manda que lo que manda a ocuparse al siervo prudente es de alimentar a los que están en la casa. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la palabra y tener un alimento sólido si queremos sobrevivir. Y elevo un poco la apuesta. Necesitamos conocer la palabra si queremos vivir, no solo sobrevivir. Segunda de Pedro 1:19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas,
a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Es imposible tener luz menospreciando las profecías. Es necesario que conozcamos el mensaje y es necesario que prestemos atención a lo que Dios dice y a lo que Dios dijo. Porque Dios nos va a confirmar. A medida que vamos caminando en fe, Dios va confirmando cada una de sus palabras para nuestra vida. Pero tenemos esa esperanza de que va a llegar el día en que el lucero de la mañana va a salir de nuestros corazones y Cristo va a reinar sobre toda la tierra. La tenemos. Pero mientras tanto, agarro esto para no agarrar la tablet. Mientras tanto, la palabra nos va a sostener. Y esta imagen del sol de justicia que va a salir es como que la podemos rastrear también a través de toda la Biblia. Y siempre me gusta, y esta parte sí en su momento ya la había compartido, pero en Malaquías 4 encontramos la última de las profecías antes de que venga el tiempo de silencio, ¿no? Por así decirlo, los 400 años en los que no había profeta y hasta que vino Jesús. Pero dice, Malaquías 4, ¿no? El Antiguo Testamento termina así. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Ese día los prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz y sin rama, dice el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, versículo 2, que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros bien alimentados. Mi pregunta es, ¿el becerro cuándo se alimenta? ¿Cuándo es alimentado? ¿Ese mismo día? ¿Llega a conseguir todos los nutrientes? No. El becerro es bien alimentado, que es sanado por el sol de justicia, que está preparado para ese día grande y terrible. Ya estaba alimentado de antes. Por eso Pablo encarga a Timoteo enseñar la palabra. Por eso Jesús dice, el siervo prudente alimenta a los de la casa. Es necesario que conozcamos la palabra para estar preparados para ese día. Y Malaquías 4 dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Y cómo es que prepara Elías el camino? Dice este versículo. Con un mensaje de reconciliación. ¿Por qué? Porque de vuelta, Dios no viene a buscar individuos, Dios viene a buscar una iglesia santa y sin arruga. Y necesitamos reconciliarnos y necesitamos crecer porque nos necesitamos unos a los otros para que Cristo sea formado en nosotros. No oro por esto, sino por los que vendrán después de estos, dice Jesús, para que sean uno y el mundo crea. Visión generacional y unidad que el mundo va a crear. Y de este Elías sabemos que habla de Juan el Bautista. Y cuando Zacarías escucha nace Juan el Bautista, y Zacarías va a alabar a Dios y en ese momento va a decir, Lucas 1, 76 a 79, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Es loco esto. Pero el mensaje de Juan el Bautista es preparar el camino para que salga ese sol. Es el lucero que va a salir en nuestros corazones y va a salir en toda la tierra. Es el lucero del que hablaba Malaquías y decía, y en sus rayos habrá salud. Pero el mensaje de vuelta, ¿cuál es? Paz, para que caminen en paz en el camino del Señor mediante el perdón de los pecados. Y así es que van a conocer la salvación.
está todo tan íntricamente relacionado y ligado que no podemos separar la palabra. La suma de tu palabra es verdad. Ahora recuerden sus promesas por un minutito. Santiago 1 va a decir: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pidamos sabiduría a Dios. Paréntesis. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe. El justo por la fe vivirá, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, y es indeciso e inconstante en todo lo que hagas. Necesitamos pedir con fe. Y ahora mi pregunta es, ¿qué tanto oran por ese papelito y por esa promesa que Dios le dio? Porque si esperamos ese día tenemos que esperar con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, va a decir el autor de Hebreos. Y es necesario que aprendamos a ser intencionales y perseverantes en la palabra que Dios nos marcó, porque esa palabra es la que nos sostiene. Y es muy loco esto, pero para darles un poquito de esperanza, Mateo 11, tampoco lo vamos a leer todo ahora, animo a leerlos Mateo 11, que es uno de los pasajes en los que Dios más me está hablando en este tiempo. Pero Juan el Bautista, el mismo que iba a preparar el camino, también duda. Y cuando duda, manda a los discípulos a hablar con Jesús. Si hay dudas, que Santiago dice, mejor que no haya dudas cuando oren, pero si hay una mínima duda, que la duda sea canalizada en el lugar correcto, y es con Jesús. Porque si vamos a otro maestro, nos va a confirmar nuestra duda y vamos a terminar alejando y perdiendo todo entendimiento y sensibilidad. Pero vemos que la generación de Jesús estaba completamente acostumbrada a esto. Estaba completamente acostumbrada a despreciar las profecías, a despreciar el mensaje, a despreciar a los que... Rarito. Estaba completamente acostumbrado a despreciar la profecía y a quienes les hablaban. Y vemos que en estos pasajes de Mateo 11 que Jesús dice, ¿con quién voy a comparar a esta generación? Se parecen a niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes nos bailaron, cantamos por los muertos y ustedes nos lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos decían tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Es entender, ¿no? Que si nos quedamos de la vereda de enfrente y no crecemos en fe, vamos a ser simplemente nenitos que hacen y se quejan y no aprenden nada. Y vamos simplemente a reaccionar ante lo que nos pasa. ¿Y saben qué? El 90% de mis reacciones, si no están arraigadas en el espíritu, van a estar arraigadas en mi propia incredulidad. Y mi propia incredulidad lleva a muerte consigo. Otro desafío y otra tarea más en el medio de todo esto, pero lean el Salmo 78, que este salmo de lo que habla es que el pueblo una y otra vez veía la mano del Señor y se olvidaba de lo que Dios hacía y les recordaba y los perdonaba y volvían y el ciclo se repetía y se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Salmo 78, tarea. No lo voy a leer ahora por más que tengo acá anotados algunos versículos. Pero entendamos este principio, ¿no? A lo largo de todo el Salmo 78, que Dios no es que tarde, sino que retrasa la promesa para cuando estemos preparados, para salvar a muchos. Porque quiere que construyamos un arca.
porque quiere que construyamos algo que me pueda sostener no solo a mí, sino al que tengo al lado. Pero, de vuelta, traje esto y ya sé que hace unas palabras, creo que el año pasado igual habrá sido que la usé para compartir y traer un mensaje y hoy va a ser de vuelta esto, pero ya para ir cerrando. No le voy a pegar a nadie. Pero esta imagen de que el pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y seguimos igual muchas veces. Pero, gracias, Jo. Pero hay una historia que es de las historias que más me duelen, por así decirlo, de toda la Biblia, que es Números 20, del 2 al 12. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y contra Aarón, y le reclamaron a Moisés: ojalá también hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos en presencia del Señor. Ok, fuego extraño. Enganchamos con la palabra del domingo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este lugar horrible? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ganados. No, ni granados. Y ni siquiera hay agua para beber. O sea, se quejaban, ¿por qué? Porque no entendían lo que Dios estaba haciendo. No entendían y menospreciaban las promesas, la provisión y todo lo que Dios les daba. Y dice que Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra, y entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. ¡Wow! Hermoso, venimos bien. Y el Señor dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán que la roca de agua. Así harán que de ella brote agua, y darán a beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles aguas de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con la vara, y brotó agua en abundancia. Porque Dios responde, porque Dios no nos deja en banda. De la cual bebieron la asamblea y su ganado. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Es fuertísimo esto. Pero, ¿saben? Esto es así. Es guiarse por algo que no es fe en la palabra que Dios me dijo. Lo único que trae es muerte. Por más que Dios me haya respaldado y me siga respaldando, trae muerte. Y no podemos confiar en nada más que no sea la palabra de Dios, porque si no, de vuelta solo nos vamos a guiar por nuestra incredulidad, y nuestra incredulidad a lo único que nos lleva es a nuestra propia inseguridad, porque somos seguros en Él. No podemos guiarnos ni de mi experiencia ni de mi carácter, porque ni de ninguna de esas dos cosas vale nada independientemente del Espíritu Santo. Y es muy interesante esto, dice: por no haber confiado ni haber reconocido mi santidad. No podemos alumbrar nada si no reconocemos la santidad de Dios en todos nuestros caminos. Porque, de vuelta, mi reacción ante la queja, ante la situación que no avanza, ante la tardanza de la demora y la tardanza de la promesa que no vea cumplida, mi reacción, el 90% de las veces, carnalmente va a ser la de Moisés. Y digo: vamos a golpear la roca una y otra vez. Y no podemos hacer eso. Por más que cueste, es detenerse y escuchar la voz del Espíritu. Si quieren, ya vayan pasando los chicos de la alabanza. Pero Moisés muere. Moisés muere y se queda con esa generación que murió en el desierto. Y es, de vuelta, esto es triste y todo. Pero si algo
que creo que queda claro de todo lo que vengo compartiendo es que Dios no mira individuos, Dios mira generaciones. Y Dios siempre piensa cómo seguir llevando adelante su plan. Y después de Moisés, levanta a Josué. Y Josué dice la palabra que día y noche estaba en presencia de Dios en la carpa de reunión, aún ahí afuera, pero aún cuando Moisés se iba. Y Josué 1, vamos a ir cerrando con estos versículos conocidos, ¿no? Pero Josué 1 dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, porque no es que esa incredulidad de ese momento haya quitado todo lo que Moisés había hecho antes, ¿no? Pero el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Me están dando miedo y las cosas de ahí atrás. Mi siervo Moisés ha muerto, pero por eso tú y todo este pueblo deben prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas, la promesa. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Solo pido que seas fuerte y valiente para obedecer toda la ley, la palabra, que mi siervo Moisés te ordenó. Moisés había entrenado a Josué. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te he ordenado, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo. Vayan por todo el campamento y digan al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor le da como herencia. El pueblo iba a cruzar igual porque la promesa de Dios era esa. Pero no necesitaban a un líder como Moisés que por momentos se dejaba guiar por la incredulidad. Necesitaba un líder afirmado en la palabra y en la presencia, que crezca en valentía, aún cuando la carne tenga miedo. Pero el Espíritu dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Controlar mis emociones cuando quiero golpear la roca o golpear a alguien. Controlar mis emociones para que mi reacción sea el espíritu y no la carne. Y esos son los líderes, esos son la generación que cruza el Jordán. Esa es la generación que Josué dice, prepárense. Y esa misma generación, un par de capítulos después, capítulo 3, versículo 5, dice, Josué ordenó al pueblo con seguridad: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Conságrense, consagrémonos, iglesia, porque el Señor va a hacer maravillas entre nosotros. Consagrémonos, iglesia, porque viene ese día grande y terrible y necesitamos estar bien alimentados. Y cierro ahora sí con esto, pero es muy loco que Josué conquista un montón de la tierra prometida, pero no la conquista toda. Y llegado también el momento de su muerte, el tipo que hace, vela por la generación que va a venir después. Y dice, y un poco antes me dice, ya está, yo los guié hasta acá, pero ahora les toca decidir a ustedes. Josué 24 dice, 14-15, por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y con lealtad. Desháganse de los dioses de sus antepasados que adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal, si desprecian todo esto, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados en cuya tierra, o los dioses de aquellos en cuya tierra ahora habitan. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor.
llegado este momento, después de Josué viene el libro de los jueces. Y el libro de los jueces, la frase principal es: en aquellos días no había rey en Israel, pero cada quien hacía lo que le parecía de acuerdo a su propio criterio. Pero el mensaje con el que termina Josué es: elijan ustedes. El pueblo eligió mal. Pero el pueblo que elige bien crece en santidad, crece en seguridad y va a caminar por los caminos que son correctos delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él los va a sostener. Pero no necesitamos líderes ungidos, no necesitamos escuchar otra palabra, tenemos que caminar de acuerdo a la promesa que Dios me dio hoy. Y si esa promesa está tardando, capaz es el momento de preguntarme: y estas palabras de Josué, elijan ustedes mismos a quién están sirviendo y desháganse de todo lo demás. Corramos del medio todo lo que estorbe la promesa. Corramos del medio todo lo que estorbe la santidad de mi vida. Corramos del medio todo lo demás. Consagrémonos, porque Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Pero corramos todo lo demás. Señor Jesús, papá, venimos delante de Dios. Y en primer lugar, Señor, yo hoy te pido que deshagas, que nos ayudes, que destierres de medio nuestro toda incredulidad. Espíritu Santo, queremos afirmarnos en tu palabra, queremos conocer tu palabra porque sabemos que tus palabras son vida eterna. Queremos afirmarnos en vos, que sos la roca firme, y obedecer cada una de tus enseñanzas. Te reconocemos, oh Rey, como Señor y Salvador. Y queremos caminar en tus caminos. Endereza nuestros caminos, oh Rey. Señor, yo te pido, Señor, que las promesas sobre las que estuvimos reflexionando, si en este momento traen más desilusión que ánimo, Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que vos alinees nuestros corazones a vos y vamos a ver toda promesa cumplida. Porque si verdaderamente vienen de vos, vos la estás retrasando, pero no para nuestra muerte, sino para el momento oportuno, para que podamos gozarnos y disfrutar de todo lo que vos tenés preparado. Espíritu Santo, Señor, queremos prepararnos para este día y nos seguimos preparando hoy en día, porque es la fe la que nos sostiene, es la fe la que nos alinea. Y nada va a cambiar porque te amamos a vos, y por cuanto te amamos corremos mirándote a vos. nombre sigue estremeciendo toda mi estructura. Estoy ardiendo de amor. Estoy ardiendo de amor.
prendido fuego, la llama de tus ojos me quemó. Y cada día que me da, te amo más y más. Estoy prendido fuego, la llama de tus ojos me quemó. Y cada día que me das, te amo más y más. Y de aquí a 1.000.000 de años estaré apasionado por ti. Y de aquí a 1.000.000 de años, aquí yo estaré, aquí yo estaré. Y de aquí a 1.000.000 de años estaré apasionado por ti. Y de aquí a 1.000.000 de años, aquí yo estaré, aquí yo estaré. Señor papá, te damos gracias, papá, porque tu fe, la fe en vos nos sostiene. Papá, te damos gracias, papá, porque es tu palabra la que enciende nuestros corazones y nos enamora más de vos. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a caminar con los ojos puestos en vos mientras cantamos cuánto te amamos. Espíritu Santo, Señor, seguir recordando día a día cada una de las palabras que vos ya nos hablaste, papá, para que nuestro amor por vos se crezca y porque nuestro amor por mi prójimo también crezca. Espíritu Santo, Señor, aviva nuestra fe porque entendemos que la única fe que no flaquea es la fe que tiene memoria. Memoria de lo que vos hiciste y memoria de lo que vos vas a hacer. Espíritu Santo, Señor, te damos gracias y te pedimos, oh Rey, que cuando vengan tiempos difíciles, vos nos encuentres con esta canción en nuestros labios. Eterna canción es yo te amo, yo te amo. Eterna canción es yo te amo, yo te amo, yo te amo. Eterna canción es yo
vamos a estar acá en pie porque vos nos sostenés, porque vos nos amás y porque estamos completamente seguros en vos y caminamos en pos tuyo. Canciones, te amo yo, te amo yo, te amo. Eterna canciones, Y última cosita. Última. Ahora piensen por última vez en la promesa que anotaron y cantemos Yo te amo aún si esa promesa no se cumple. Porque lo amamos por quién es Él y no por lo que Él hace. eterna canciones, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Eterna canciones, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Eterna canciones, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Eterna canciones, yo te amo, yo te Te amamos, Señor, esta va a seguir siendo nuestra canción, pero ahora te damos gracias por todo lo que hablaste, por todo lo que vos vas a seguir hablando y te damos toda la gloria solo a vos. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Y con eso nos estamos viendo el sábado, acordémonos, el sábado a las 7, el domingo no hay nadie acá, por las dudas. Y ahora sí, chao, nos vemos.